A ver, en teoría ya deberíamos estar en vivo. A ver. Ya casi, ahora sí, ya casi. No sé por qué, pero no inicia. A ver, voy. Okay. En Facebook ya estamos en vivo. Ok. ¿Inició? Sí. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas al seminario Entornos y Narrativas Digitales en la Academia. En esta última sesión del año, ya nos vemos hasta enero próximamente, y entonces en esta ocasión vamos a tratar con Fabiola García Franco el tema de las experiencias para la gobernanza digital ante la COVID-19, infodemias, e-gobierno y grupos vulnerables en el ecosistema digital. Voy a presentar brevemente a Fabiola para darle la palabra y que pueda iniciar la sesión. Fabiola García Franco estudió en el Máster de Estrategia Digital en la Universidad de Barcelona. Es egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. Colaboró en consultorías de administración pública y monitoreo de medios. Fue estratega digital de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y vicecoordinadora operativa de Voto Informado. También fue coordinadora académica de los posgrados de la Academia de Política Digital. Ha sido conferencista para diferentes partidos políticos e instituciones gubernamentales. Está nominada a los premios Red Latino 2020, los premios más importantes de comunicación política y gobierno de habla hispana. Muchas felicidades, Fabiola. Gracias. Actualmente es la estratega digital de Cátedra Madero y cofundadora de la empresa Status Social Media. Bienvenida, Fabiola, nuevamente con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, pues a ustedes también por la invitación, por la consideración, y bueno, pues vámonos porque es un tema amplio. Definitivamente siempre que hablamos del COVID, creo que cuando iniciamos en el tema del confinamiento no esperábamos estar tantos meses. Los más optimistas decían, bueno, 1 o 2 meses, tal vez 3 en el peor de los casos. El hecho es que ya van poco más de 9 meses, o estamos cerca de los 9 meses, entonces ha sido todo un reto. Hubo una parálisis en muchos sectores de la sociedad, en donde justo por esperar que todo se reactivara al mes o al trimestre, se dejaron de hacer muchas cosas, pero también esta crisis sanitaria y el tema del confinamiento nos llevó a darnos cuenta de los grandes problemas que ahí estaban de nuestro país, pero que todavía fueron mucho más evidentes, mucho más fuertes. Y debo de ser muy, muy honesta, y porque lo he platicado con muchos colegas que nos dedicamos a temas digitales, es que ni siquiera los que nos dedicábamos a temas digitales estábamos 100% listos para la transición a todo virtual y todo digital, y el tema de la desconexión y el derecho a la desconexión, a cómo adaptar las casas de los colaboradores para que se vuelvan microoficinas de trabajo, y eso hablando en el tema laboral, ¿no? Hablando en temas de salud, en temas de inclusive de violencia doméstica que iremos hablando durante la sesión de hoy. Entonces, la verdad es que nos ha impuesto ya no solamente los retos de el tema sanitario, de la salud mental, sino también darnos cuenta que estas grandes cifras de hay más de 79 millones de mexicanos conectados a Internet, en pocas palabras, ¿para qué diablos sirve eso si hay una parálisis social y hay desempleo y la educación está haciendo mella en los niños, ¿no? O sea, entonces, hasta en los propios profesores también, ¿no? Entonces, bueno, pues
La verdad es que vamos a hablar todo eso, entonces si me permiten compartirles la presentación que tengo para el día de hoy. Adelante. Gracias. Bien, pues las experiencias para la gobernanza digital ante el COVID. La emergencia sanitaria definitivamente nos ha sorprendido a todos de manera desprevenida, como ya se los comentaba, con gran debilidad personal, social y política, y también en los liderazgos y en la fortaleza de las instituciones sociales, económicas e inclusive culturales. El tema del confinamiento nos ha llevado inclusive a cuestionarnos, y se lo preguntaban en alguna entrevista a Fernando Sabater sobre si el ser humano va a cambiar a partir de esto y si hemos aprendido. Y lo cierto es que si bien a este nivel mundial no habíamos tenido un antecedente de crisis sanitaria, sí, otros episodios como la gripe española, la influenza en México y muchos otros, la peste en otras épocas de la humanidad, el hecho es que el tema de la empatía de pronto no se nos da muy bien, y se supondría que ahora con muchas más herramientas digitales que nos permiten un nivel mayor de conectividad, debimos de estar más conectados, y creo que al salir de esto lo que vamos a querer es estar mucho más desconectados, ¿no? Estamos haciendo mal la implementación de las tecnologías porque, bueno, pues no, tenemos un rezago importante en el tema del analfabetismo digital. Entonces, para empezar con el tema, siempre me gusta comentar esto, ¿qué es la gobernanza? La gobernanza es este proceso en el que la sociedad organiza las actividades para realizar los objetivos, resolver problemas, enfrentar desafíos, crear futuros, y son las diferentes formas que tenemos de organizarnos para distribuir los costos, obtener beneficios, y es a lo largo de una decisión directiva de implementación no solamente de los gobiernos, sino también de organizaciones con relaciones internas y externas en donde se involucran organizaciones de la sociedad civil, de la iniciativa privada, el gobierno. Es un tema de coproducción, inclusive de prosumer, ¿no? De producir y consumir, de corresponsabilidad y de interdependencia. Esto es bastante diferente a los conceptos que generalmente entendemos como gobernabilidad, ¿no? En donde es más como la solución hacia las demandas sociales del gobierno hacia la sociedad, y es un tema a veces un tanto mucho más vertical que la gobernanza, que es mucho más horizontal, en donde no hay espacios vacíos. Cuando un sector de la sociedad, en este caso digamos el gobierno, no encuentra la manera de solucionar algo, entra la sociedad civil o entra la iniciativa privada para hacer fuerte a ello. En resumen, esto básicamente podemos estar hablando de gobernanza, o el concepto es mucho más amplio y hay toda una teoría detrás de ello, pero no es propiamente la finalidad del día de hoy, pero es importante que lo conozcamos para entender lo siguiente. La gobernanza, entonces, en sentido propio, es el proceso de gobernar correspondiente a las sociedades estructurales. Son interdependientes en las que actores públicos, privados y sociales se remiten y se requieren mutuamente. Creo que esta es una de las palabras claves. Y lo harán para resolver los asuntos que son de su particular interés, entendiendo que hay que ser colaborativos. Es un extracto de un término del doctor Luis Aguilar Villanueva, entonces, de un nuevo proceso para gobernar. Y hay que entender que la gobernanza florece en espacios democráticos. Necesitamos organismos autónomos, movimientos de la sociedad civil, por lo tanto una opinión pública libre y no una propaganda gubernamental solamente. Necesitamos una apertura de la estructura y funcionalidad del Estado, necesitamos rendición de cuentas, la participación de la sociedad en las tareas para gobernar y disminuir temas burocráticos entendidos de manera peyorativa. También incrementar las responsabilidades tanto de los ciudadanos como de los estados, del Estado propiamente o del gobierno, el aumento de los procesos de la cooperación, la publicidad de los procesos gubernamentales, en este caso, insisto, la transparencia y rendición de cuentas, la congruencia de las políticas públicas, su diseño, su implementación, pero también con la comunicación, ¿no? Lo veremos un poquito más adelante de estas narrativas en contra que existen por parte de los diferentes órdenes de gobierno, en donde pues prácticamente por un lado te piden que uses cubrebocas, pero llegas al restaurante
y pues no hay señalamientos, si tienes a un presidente diciendo que el cubrebocas no es necesario. Entonces, este es un tipo de situaciones en donde la gobernanza se pone en jaque, ¿no? Y se le reta. También la construcción de consensos y que no sean temas unilaterales. Creo que vivimos lamentablemente en los últimos años en un gobierno en donde la crítica está cada vez más limitada, ¿no? Donde hay un mayor número de propaganda y que el cuestionamiento hacia el ejercicio del poder hace que no se pueda desarrollar plenamente la opinión pública. Y eso no me quiero escuchar de manera catastrófica ni nada de ello, ni decir como estos argumentos absurdos que, como ya comentaban ustedes, antes de dedicarme a comunicación digital soy politóloga, no podemos estar hablando de que vamos en camino hacia ser Venezuela y demás, pero sí estamos en la antesala de un régimen, en todo caso, autoritario, en donde no acepta la crítica, ¿no? Y cuando existe crítica es acallada, ¿no? Entonces, esto es muy grave porque no va a existir el ejercicio de la gobernanza y vamos a tener que estar dependiendo de lo que una administración, un gobierno quiera darnos en materia digital, en materia de derechos humanos, en materia administrativa. Entonces, por eso es importante entender la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos en el ejercicio de la gobernanza, que la gobernanza inclusive va más allá de los clásicos eslogan del INE de participación democrática o participación durante el proceso electoral, ¿no? Va muchísimo más allá. Y bien, buscar con esta participación la transformación institucional y operativa de la administración pública para que ésta sea más eficaz, más responsable y más democrática, en el sentido de la responsabilidad, que es algo que lo iremos viendo con algunos casos que les traigo el día de hoy. No ha existido una administración pública responsable. Si las acciones se hubiesen tomado desde el primer trimestre, por ejemplo, y lo traigo más adelante, el tema de implementar el código QR o tener una campaña mucho más agresiva de comunicación hacia la sociedad, las cosas estarían muy diferentes en un país que por sus condiciones económicas como el nuestro no estaba preparado para el cese de actividades económicas. Eso, aunado a ya un creciente problema económico, bueno, vino a darle más mella a los problemas sociales, ¿no? ¿Qué es entonces la gobernanza digital? Que aquí sí es el tema que nos interesa el día de hoy. Pensemos como una actividad orientada entre los grupos, sectores, personalidades de la comunidad en materia social, pero también digital, definen sus objetivos, acciones específicas y coordinan sus acciones a través de las plataformas digitales. Sus objetivos, sus acciones, la implementación, buscan utilizar las tecnologías de la información para llevar a cabo las metas que puedan tener en común, ¿no? Desde la parte de la comunicación digital hasta implementar nuevas tecnologías para poder, en este caso, monitorear las personas que están siendo infectadas de COVID, monitorear la violencia doméstica, ¿no? ¿Qué problemas tuvo que enfrentar la gobernanza digital? Lo consideré en 3 grandes rubros, son muchos, y traigo ejemplos para cada uno de ellos, pero son muchos. Primero, desatenciones públicas gubernamentales. Todo aquello que no hizo el gobierno y que de alguna manera trató de resolver, pero ha sido de manera ineficaz. Una parálisis inevitable de la iniciativa privada, al momento de que se cierran muchos comercios, deja de funcionar buena parte de la IP y estamos hablando desde las pymes, cuántos negocios en sus comunidades no han cerrado. Entonces, esto es un gran punto en donde inclusive la iniciativa privada, pese a tener, sacar comunicados y planes estratégicos de 60 y tantos puntos, solicitar a la Secretaría de Hacienda el tema de los impuestos, de evitar no hacer la declaración anual para poder tener recursos,
y demás. Es un hecho que el gobierno no hizo de todo caso a estas recomendaciones de la iniciativa privada y muchos negocios pequeños, sobre todo y medianos, han quebrado y muchos otros grandes consorcios, empresas transnacionales, decidieron inclusive declararse en bancarrota para evitar o seguir pagando impuestos y después reactivar sus economías. Y bueno, pues ya poniéndonos en un tema un poco controversial, pues también hubieron grandes empresas beneficiadas por parte del gobierno, pero fueron muy, muy contadas, ¿no? Fue un grupo muy selecto. Entonces, no fue un piso parejo para la iniciativa privada. Hay una parálisis en ese sentido. Y la organización social contra la indisciplina social. En México somos muy bien ubicados por ser muy solidarios, sobre todo si pensamos en las épocas de temblores, de los 19 de septiembre, en donde nos organizamos o nos autogestionamos sin esperar acciones del gobierno. Sin embargo, es un hecho que cuando menos en el tema del COVID, se tuvieron que organizar pequeños grupos sociales, sobre todo hacia los temas de grupos vulnerables, pero se ha tenido que estar luchando con la indisciplina social de no hacer caso al quédate en casa, no utilizar el cubrebocas, no guardar una sana distancia, mucho antes de la reactivación económica. ¿Ok? Desatenciones públicas gubernamentales, lo que les comentaba, las diferentes narrativas de la crisis sanitaria, ¿no? Por un lado, tenemos a un subsecretario de salud solicitando que las instituciones y los ciudadanos hagan caso a las recomendaciones, pero adecuando siempre el discurso a las órdenes presidenciales, en donde cuando se le preguntaba al subsecretario Gatell si era obligatorio utilizar cubrebocas, no está verificado, ¿no? Por el simple hecho de que el Ejecutivo no quería utilizar cubrebocas, pero cuando decide utilizar cubrebocas es porque se los imponen otros otros líderes, ¿no? O en otro tipo de circunstancias. Esto no solamente vamos a hablar de un capricho de narrativa gubernamental, esto deriva en la falta de confianza que hay por parte de la ciudadanía. Cuando menos los que son afines a el presidente Andrés Manuel terminan creyendo en este discurso y entonces es un riesgo. Y la administración pública, y en este caso el Poder Ejecutivo, son irresponsables al no darse cuenta que estos mensajes encontrados siguen haciendo la polarización más grande del país, porque ya no estamos entre si somos chairos o fifís, ahora estamos entre si crees o no en el COVID, si usas o no cubrebocas, y no voy a usar cubrebocas porque el presidente no usa cubrebocas y yo hago lo que el presidente diga. Estamos cayendo en una mayor polarización. No se están utilizando de manera adecuada los canales de comunicación gubernamentales, y ya sean televisivos, ya sean digitales, porque pues tienes al gobierno de la Ciudad de México, digamos en su momento en semáforo rojo, y cruzabas la avenida y ya estabas en el Estado de México y ya estabas en semáforo naranja, ¿no? Y vámonos un poco más lejos, en otros estados de la República, ¿no? De pronto tienes semáforos verdes, de pronto tienes otro tipo de semáforos, o ahora como salen en los memes, una gama de matices entre naranjas y rojos para justificar las acciones gubernamentales y económicas. Y esto no quiere decir, bueno, pues que colapse la economía mexicana, para nada, pero en definitiva, la gente está totalmente desconcertada y no sabe qué hacer, y el miedo sigue existiendo porque es un tema de supervivencia y estamos utilizando de manera errónea los dispositivos móviles para apoyar a la gente con información verdadera, ¿no? En lugar de eso, el gobierno cree que es suficiente poner en una página web, diseñar una aplicación con la misma información de la página web, ¿no? Cuando eso ya se podría resolver desde las páginas responsivas, y invertir y gastar miles, si no es que millones de pesos en publicidad digital con contenido que no está optimizado y que no está llegando a las personas que debe de llegar. Eso en materia digital. Muchos ya creo que los hemos visto, y para los que no, y la verdad es que a mí me sorprendió cómo me llegó la noticia de los códigos QR.
A mí no me llegó ni por propaganda gubernamental, ni por un mensaje del gobierno de la Ciudad de México, no llegó por ningún ámbito institucional. Me enteré de los códigos QR porque una compañera lo subió a su Facebook y ahí fue cuando empecé a indagar ya hace algunos días. Entonces fue como, a ver, ¿por qué y es así como se proliferan las fake news, ¿no? Y sucede el tema de la infodemia. Cuando la comunicación gubernamental está fracasando porque no saben utilizar los canales de comunicación digitales. Entonces, no terminan de entender que las redes digitales, y siempre hago esta consideración, yo no hablo de redes sociales cuando hablo de Facebook, Twitter y YouTube y todas ellas, yo hablo de redes digitales. Las redes sociales han existido de casi desde el inicio de la humanidad. Esas son las verdaderas redes sociales. Lo que hoy tenemos son redes sociales en plataformas digitales. Por ello, cuando me refiero a redes digitales, estaré hablando de esta traducción que hacemos de manera errónea. Bien, les voy a compartir este video para que quienes no lo conozcan me oyen y espero que sí se escuche el audio. Perdón, Fabiola, el video no tiene audio, ¿así es? No, sí debería de tener audio. Si no, a ver, denme un segundo. Sí. Voy a modificar aquí, porque no lo escuchan ustedes, entonces. No. Ok, denme un segundo. Okay, lo voy a reproducir otra vez. Bueno, de donde está, perdón, para ya no regresarnos. ¿No? No. Bueno, para no retrasarnos más, se los voy a terminar contando. Prácticamente este código lo que pide y esta nota, y se las puedo dejar después en la liga de ¿cómo se llama? De Facebook, que es de Animal Político, es este código QR, uno llega a los establecimientos, lo escanea, deja su número telefónico y si en ese lugar estuvo presente una persona que estuviese con COVID, ¿no? Se nos va a notificar a todos los que coincidimos en ese lugar, ¿no? Para
poder hacernos la prueba si lo creemos conveniente, si empezamos a tener síntomas, decir, bueno, entonces estuve ahí y hubo alguien contagiado y yo empiezo a tener síntomas, creo que es un momento apropiado para hacerlo, ¿no? En definitiva, bueno, aquí mencionan 2 puntos importantes para el tema del día de hoy. 1, la brecha digital. ¿Qué tipo de smartphone necesitas y que necesitas tener uso de datos móviles para poder acceder a esto? 2, la protección de tus datos personales. 3, ¿qué pasa con los grupos vulnerables? Y esto estamos hablando desde personas de la tercera edad hasta niños, adolescentes, personas inclusive en situación de calle que se acercan a comercios a pedir comida. O sea, no estamos considerando absolutamente nada de esto. Esto aplica, y menciona aquí la nota, que hay al menos el 70% de las personas tienen acceso a un smartphone. ¿Qué pasa con el otro 30%? Y estamos hablando en lugares como la Ciudad de México. ¿Qué se está haciendo en otros estados de la República donde la brecha de Internet o de acceso a Internet es todavía mayor? Los datos revelan que la gente tiene Internet cuando tiene acceso a Wi-Fi, pero no a un paquete de datos móviles. Y en el caso de protección de datos, bueno, la modificación que hicieron, porque algunas organizaciones de la sociedad civil y activistas consideraron que era una violación a tus derechos hacerlo de manera obligatoria. Una de las grandes preguntas que hemos hecho en la cátedra Francisco y Madero con los expertos y doctores que nos han acompañado en todas las ponencias es hasta qué punto hay que respetar los derechos humanos y en qué momento hay que empezar a limitarlos para procurar el bienestar colectivo. Es decir, y esto es un cuestionamiento de la videonota, es si es obligatorio o no que la gente escanee el código y que deje su número. Y si no es obligatorio, ¿qué nos hace pensar que la gente va a ser lo suficientemente responsable y empática para hacer el escaneo y dejar sus datos? Sí, tenemos personas que terminan, y que así está sucediendo en muchos lugares, terminan dejando que el marcador de temperatura sea en el brazo y no en la frente porque quema las neuronas. O sea, emite más radiación el celular en el bolsillo que el termómetro y lo están usando, y algunos tienen hasta 2 o 3 dispositivos a la vez, ¿no? ¿En qué momento entra la parte de la indisciplina social y hasta qué punto el gobierno debe de tomar acciones y que además sean respaldadas por la gente? Porque este es el otro gran problema. Cuando venimos de gobiernos tan desacreditados, tan faltas de autoridad y tan descoordinados, cuando tratan de imponer medidas, aunque sean de protección y sean muy lógicas, pero tratan de hacer medidas impositivas, lo ven como medidas autoritarias en lugar de estar procurando a la ciudadanía. Ahora bien, este código QR llega prácticamente 7 meses tarde. Este tipo de acciones tuvieron que estar desde previo a la reapertura. Les pongo el ejemplo de mi caso. Yo el día de ayer salí a realizar unas actividades laborales, tenía hambre y dije, me voy a pasar a la casa de Toño, ¿no? Perdón por el comercial, pero pasé a la casa de Toño y el chico de la entrada, el protocolo, ¿no? El gelecito, la temperatura, me muestra su brazo, no, por favor que sea en la frente, porque en el brazo te va a marcar 30 grados centígrados, en la frente sí va a decir cuántos tengo realmente, ¿no? Y sí pueden escanear el código QR, en ningún momento nos instruyó para qué servía el código, ni cuál era la finalidad, si era obligatorio o si era optativo, y bueno, la clásica de pasar por el tapete seco, ¿no? De cloro. Entonces, y tengo colegas que están ahorita en Inglaterra y bueno, pues allá no han visto ni un solo tapete con cloro. Entonces, bueno, en fin, este tipo de acciones, cuando no existe una comunicación gubernamental indicada y además no se están considerando a los grupos vulnerables dentro de la dinámica de de la dinámica digital, ¿qué nos costaría en todo caso dotar de apoyos económicos a las pymes, ¿no? Para tener tablets públicas o comunes, ¿no? Y que la gente pudiera ir registrar sus datos y su número telefónico, porque al final te llega como mensaje SMS, ¿no? No, como ha venido siendo durante toda la pandemia, en muchos niveles de nuestras vidas, tú pon tus recursos, tú pon tu internet, tú pon tus dispositivos personales y desarrolla las cosas. Yo te estoy aventando ahí al ruedo, ahí están las cosas, y este es el gran problema de
de las acciones gubernamentales cuando no se transforman en gobernanza. Cuando no sirven para la sociedad, las acciones gubernamentales son políticas públicas ilógicas, irreales, destinadas a fracasar y que no podríamos estar hablando entonces de gobernanza. Otra gran parte de estos problemas de la desatención pública, pues la descoordinación entre los diferentes órdenes de gobierno. Solo quieren fijar su agenda, ¿no? Responde en este momento el presidente de la CONAGO, ¿no? Y se dan aplausos y apapachos entre los gobernadores porque saben utilizar Zoom o Webex para poder realizar sus actividades de reuniones, ¿no? ¿En qué momento hay una estrategia coordinada? En ningún momento. ¿Creen que utilizar Zoom ya es parte de estar a la vanguardia en la cuarta revolución industrial, de estar a la vanguardia en el uso de tecnologías? Y claro, vean la maravilla del Internet. A ver, o sea, estas empresas tienen más de 10 años de existir, o sea, estamos maravillados con cosas de hace 10 años, porque además son personas que le ponen mucho más interés a la propaganda en redes digitales de sus acciones gubernamentales que realmente a solucionar los temas de brecha digital y de analfabetismo tecnológico. A esto podemos sumarles casos de corrupción, como lo que pasó dentro de la función pública, con el hijo de Manuel Bartlett, en donde la función pública lo sancionó. Pero si no hubiese existido la intervención de los medios de comunicación, la denuncia y por lo tanto el debate en la agenda pública, que parte de la opinión pública hoy es enriquecida por plataformas como Twitter, más allá de que el 60% de los usuarios en esta red sean bots, ¿no? De alguna manera, cuando se discute en Twitter, que es donde se empieza a gestionar la información, empieza a empujar a la agenda mediática y se empieza a solicitar que se indaguen este tipo de cosas. Imagínense qué pasaría si en momentos en donde no podemos salir a manifestarnos de manera presencial y algunos periodistas no tuvieran acceso obviamente a Twitter y estuvieran centrados en los viejos modelos de los medios de comunicación tradicionales, simplemente un editor de un periódico podría evitar que saliera la nota sobre los ventiladores y sobre toda esta situación, y nunca nos hubiésemos enterado de este desfalco y este nivel de corrupción que hubo, ¿no? Entonces, hay que darle todavía un poco de gas, de beneficio de la duda a plataformas digitales como Twitter, ¿no? En donde todavía hacen una incidencia social y cuando menos, eventualmente estos tweets o estos videos que se suben o notas periodísticas las jalamos a Facebook y las compartimos en WhatsApp y hacemos ahí un estilo de cross media interesante y empezamos a informarnos un poco mejor y podemos denunciar este tipo de hechos. Entonces, esto es otra de las grandes actividades que se pueden hacer a partir de la gobernanza digital, siempre que exista esta parte de denuncia y también de seguimiento, es decir, de corresponsabilidad entre los medios de comunicación que sean responsables y la sociedad que investigue y que no viralice contenidos que no están verificados, por ejemplo. Los grupos vulnerables durante el COVID tenemos, bueno, de entrada, conforme a lo que señala CONAPRED, hay cuando menos 13 grupos vulnerables, y no es que más, que tienen ellos reconocidos. Aquí pongo 4 principalmente. 1, las personas de la tercera edad, lo que ya comentaba sobre la brecha digital. No solamente eso, sino más adelante les comentaré de cómo las personas de la tercera edad, ahora que no pueden salir o que tienen más miedo a salir, han sufrido 1, abandonos por parte de sus familiares con este mayor pretexto. 2, fueron despedidos los que tenían algún tipo de empleo, si algunos de ellos estaban trabajando inclusive como empacadores en algunas zonas, sufren de ello. Pero lo peor de todo es el registro en el aumento de fraudes electrónicos que sufren estas personas de la tercera edad. Reciben correos que son phishing, que son spam, que les roban sus números de cuenta bancario, que les roban sus ahorros, que les clonan sus tarjetas de apoyo social, ¿no? Porque no estamos enfocándonos a los
cursos, talleres, propaganda para apoyar a estas personas y hacer educación digital a las personas de la tercera edad, ¿no? Los partidos políticos enloquecen porque tengamos nosotros cursos para cómo ganar campañas electorales, ¿no? Las instituciones públicas están vueltos locos para que aprendan ellos a hacer pautado digital y cómo pueden rendir mucho más el dinero, ¿no? En una campaña publicitaria, para posicionar un mensaje gubernamental, pero nadie está volteando a ver a estos grupos vulnerables. De aquí se desprende la autoorganización que hubo, por ejemplo, por parte de los padres de familia de los niños con cáncer, que si bien este problema del medicamento ya venía desde mucho antes de la pandemia, ahora utilizan grupos cerrados de Facebook para poderse autogestionar o organizarse y tratar de ver cómo apoyan a sus hijos utilizando herramientas también como WhatsApp, pero se quedan muy limitados, ¿no? O sea, estamos viendo trabajar solo a un solo sector de la sociedad y si hablamos de gobernanza, tenemos que ver por lo menos la interacción de dos sectores, ¿no? Y la iniciativa privada está muy preocupada porque no les baje, para que les bajen los impuestos, y el gobierno está mucho más preocupado por mandar felicitar o no a Joe Biden, ¿no? Entonces, y la sociedad no alcanza a autorregularse de manera suficiente, ¿no? Las personas con tratamiento de VIH-Sida también han sido de los más afectados durante la pandemia, y la comunidad LGTB, al principio de la pandemia, los grupos conservadores, no solamente en México, inclusive en otros países, asumían que por sus preferencias sexuales, la pandemia era un castigo, ¿no? Divino por este tipo de situaciones, y se involucraban en algunos lugares, inclusive, insisto, en algunos países, a realizar acciones, o sea, se organizaban de manera conjunta estos grupos conservadores, ¿no? Por así decirlo, para atacar a este grupo vulnerable, ¿no? Entonces, también las herramientas digitales se utilizan de manera perniciosa, de manera en contra de los derechos de otras personas. La autoorganización que les comentaba, bueno, pues el mejor ejemplo, los grupos de Facebook, no me voy a detener tanto en ello. El tema de la violencia doméstica, que además tengo el gusto de estar escribiendo este artículo con Sofía Ramírez, que es una persona muy, muy adentrada en los temas del feminismo. Estamos ubicando que la violencia doméstica contra la mujer aumentó el 60% en México durante la pandemia. Hubo un comunicado por parte de de la Red Nacional de Refugios, y cuando se le preguntaban a las inclusive al presidente, ¿cuál fue la respuesta? Pues sí, se aumentaron el número de llamadas al 911, y por ahí alguna subsecretaria y directora dijeron, pues sí hay un aumento en llamadas, pero la verdad es que no las catalogamos. Y la verdad es que no sabríamos decir si sí todas son de violencia o es por otra situación, ¿no? Un desapego total y una falta de empatía, pero sobre todo, ¿qué herramientas ha generado? Y esta es pregunta, así la dejo abierta. ¿Qué herramientas ha generado el gobierno para dotar de apoyo, de una red de apoyo a las mujeres? No pueden salir. Son mujeres que si están sufriendo violencia en sus casas, no es como estos clásicos comentarios machistas de, pues están ahí porque quieren, porque ya se hubiesen ido de la casa, ¿no? Ya hubiesen abandonado al marido. No saben las condiciones psicológicas o económicas o sociales o familiares por las que están pasando, en donde abandonar el hogar no es una salida, ¿no? Y tienen que seguir sufriendo la violencia. No hay, por lo menos en México, aplicaciones lo suficientemente avanzadas para dotar a las mujeres de un apoyo, de un botón de auxilio, de entender cómo funciona el machine learning y hacer un seguimiento de las mujeres que han hecho esa denuncia. ¿Y qué tal si podemos ubicar de manera sectorial en la población mexicana dónde está? Porque tenemos un mapa de feminicidios y es lamentablemente es un gran mapa de feminicidios, porque es un gran desarrollo tecnológico, pero que tuvo que venir a partir de la muerte de las mujeres. Lo que no tenemos es un mapa de violencia doméstica. Estamos esperándonos a que mueran mujeres para tomar acciones e implementar herramientas digitales que puedan apoyarnos. Entonces, esto es un gran problema, y ustedes métanse a escribir así, violencia doméstica en Google.
lo primero que sale es lo de ONU Mujeres y 2 cosas del gobierno de México, y luego otra vez un montón de papers. No hay información. Si yo escribo, yo estoy sufriendo violencia doméstica, casi lo primero que me va a aparecer es una guía de Wikilimón. Información que no sirve porque no puedo levantar una denuncia en digital. ¿Cómo hago que una patrulla venga a mi domicilio si a lo mejor no tengo ni siquiera la manera de comunicarme porque mi esposo me quitó el acceso telefónico? ¿No? O sea, este es el tipo de situaciones que no se están considerando en la implementación de herramientas digitales. Les comentaba, lo primero que aparecen son anuncios, ¿no? De la ONU, porque además, pues decimos, pues vale la pena, ¿no? En lugar de hacer una optimización orgánica de metaetiquetas y keywords adecuados, gastemos en anuncios, en lugar de gastar en el desarrollo de herramientas mucho más eficientes que anuncios. En Colombia sí hay una aplicación, seguramente no saldrá el audio, entonces me voy a brincar el video y también les dejo la liga, lo prometo, se las mando por WhatsApp a Noemí. Y en este caso, la aplicación en Colombia, ¿no? Lo que realiza es esta situación de un botón de auxilio, pero también una guía para uno detectar si tú estás sufriendo violencia, en qué grado estás sufriendo violencia, cuáles son las acciones que deberías de tomar y cuáles son los centros de apoyo más cercanos. En este momento yo reto a las mujeres que nos puedan estar viendo y que nos digan si ustedes saben, si sufren en un momento dado de violencia doméstica, que no siempre tiene que ser por parte de sus parejas sentimentales, también puede ser por parte de sus padres, si son más jóvenes, ¿no? O puede ser por parte de otros miembros de la familia con los que ahora comparten espacios. Si saben ustedes hacia dónde pueden correr y pedir auxilio, ¿no? Si en algún momento se pone muy grave la situación a nivel físico, ¿no? Entonces, es pregunta y creo que, y me incluyo ahí, no sabríamos hacia dónde correr y esperemos que ninguno estemos pasando por una situación así. La educación, otra gran desatención pública, una educación burocrática. Mientras en otros países se tomó la decisión de no tener ciclos escolares porque iba a ser un daño pedagógico importante, aquí nos aferramos a nuestro macho y decimos, hablando de temas feministas y estereotipos, nos aferramos a nuestro macho para que valga la pena la expresión y decidimos sí tener el ciclo escolar con, imagínense una familia de 2 o 3 niños en diferentes canales de televisión. Si bien en México el INEGI y también Consulta Mitowski revelan que hay de 2 a 3 televisiones en el hogar, ¿no? Lo otro es, ¿qué pasa con Zoom? Ya digo, a mí me lo han dicho algunos alumnos, es que a la hora que son mis clases, mi papá está utilizando la computadora, porque en el hogar solamente hay un dispositivo de computadora que antes se compartía por ciertos horarios, pero ahora, ¿qué está pasando? Y por eso caen a bien, lamentablemente, los memes de Enrique Peña Nieto regalando televisiones del programa Solidaridad, o si era Solidaridad, no, de Cedesol, porque decían que pues, era un visionario adelantado a su tiempo, ¿no? Que quién iba a pensar que esas televisiones iban a funcionar. Y no nos fuimos más atrás, pero podíamos pensar cuando en unos gobiernos panistas se consideraba importante regalar tablets. No solamente son los dispositivos, sino el uso de los mismos. Al profesor que ven a mano derecha o izquierda, no sé cómo esté reflejándose en el Zoom y luego en el Facebook y en YouTube porque hacen esta situación de espejo. Pero bueno, los profesores no saben dar clases en digital y no solamente no saben dar clases por las razones que ustedes quieran. Uno, han tenido que poner de sus recursos para desarrollar sus clases. Y 2, muchos de ellos han sido, así como hay muchos bastante, perdón por la palabra, pero nefastos, muchos otros han sido blancos de bromas bastante fuera de lugar por parte de sus compañeros. Tuvimos un caso del chico de la prepa 5, ¿no? De cómo le juegan una broma que no tiene gran acceso a internet. Y dicen, es que te tienes que presentar en presencial en la prepa y resulta desaparecido por 10 días el chico, ¿no? Los niños bajo un estrés total y llorando enfrente de la computadora porque no entienden por qué es estresante. Si ustedes escucharme a mí aquí 1 hora, 2 horas puede ser estresante, imagínense a ellos después de 4 o 5 meses durante 6, 7 horas. O sea, es la locura,
¿no? ¿Y cómo haces que los niños de kinder y de primaria canten y bailen en el Zoom cuando no hay interacción? Estos niños, ¿cómo van a crecer con un desapego de conexión humana? Están en un proceso de crecimiento importante. ¿Dónde está la parte pedagógica? ¿No? Me ha llegado a dar clases, a niños muy pequeñitos, y cuando llegan y te abrazan de la cintura y maestra y un abrazo, ¿quién se los da? Si los papás están vueltos locos en 22 juntas en Zoom, ¿no? O unos están en Zoom y otros sí han salido a trabajar y los tienen que dejar ahí. O sea, es un riesgo altísimo, pero en este país, insisto, nos aferramos a esa versión de vamos a concluir el ciclo escolar. ¿Y cuántas veces no salió el secretario de Educación a decir, es que en agosto sí vamos a regresar? Y es muy probable que no regresemos inclusive en el primer trimestre o primer cuatrimestre del siguiente año, ¿no? Nadie se ha preocupado por entender el método Blended Learning. Piensan que en Blended Learning es digital y presencial, y no, es sincrónico y asincrónico. ¿Qué te dejo que revises en tus tiempos libres y cómo aprovecho el tiempo que tenemos de 2 horas aquí enfrente o de 1 hora? Y todo mundo idolatraba a los youtubers como Santa Olaya, como el profe Julio. Y ni es tan fácil, y ponerse a decir, en el caso de algunos de ellos, no del profe Julio, pero de otros más sí, decir bobadas o ser un profe chistoso frente a la cámara no es lo mismo que dar clases, porque tienes que llevar toda una estructura, ¿no? Un seguimiento. Y es mucho más estresante ahora, como yo le decía a mis profesores de la universidad, a los que por cierto les mando un saludo, muchos de ellos eran profesores porno. ¿Cuáles son los profesores porno? Que por no dar clase, llegaban y ponían un video, te hacían exponer. Por no dar clases te hacían exponer, por no dar clases llegaban y se sacaban el tema de la manga. Ahorita es mucho más complicado y tienen que preparar PowerPoints en el mejor de los casos, y porque ya se están rifando el físico para desarrollar eso. No puede ser que la educación en línea esté basada en WhatsApp, Zoom y PowerPoints. Y bueno, otro grupo vulnerable, el personal médico, que no abundaré más en ellos porque todos conocemos las situaciones en las que están, en donde muchos somos uno de los 2 países, si no me equivoco, con más decesos de personal médico que hay, ¿no? A partir del COVID, pero también, así como no hay una aplicación de apoyo a las mujeres que sufren violencia, no hubo las herramientas digitales para que los médicos expresaran dónde estaban los puntos de violencia y se previnieran de no suban en tal paradero porque me agredieron, me aventaron el café caliente, me aventaron cloro en la cara, o sea, este tipo de circunstancias no se está dando tampoco para el personal médico, que además ya era mucho pedir, digo, si no les estaban dando los instrumentos de su ejercicio diario, bueno, pues ya otras cosas también estamos enloqueciendo. El derecho a los trabajadores en 2 partes, en el ámbito gubernamental, los despidos masivos y esta situación de por la austeridad, que iban a retirar 3 de cada 4 computadoras en la Secretaría de Economía, con todo y el comunicado que está ahí, pero que si querías llevarte tu computadora a tu casa para seguir trabajando, dieras 4,000 pesos, ¿por qué no? Claro, si eres un subdirector o un director de la Secretaría de Economía, es más, ni siquiera das los 4,000 pesos, te compras una Mac hermosísima porque ganas más de 60,000 pesos, pero todos los que son enlaces operativos, ¿ellos qué hacen? Los que son, si acaso, jefes de departamento, ¿no? Entonces, este es un gran problema, porque, digo, hay que reconocerlo, ellos ganan entre, no sé, 18 y 20,000 pesos en el mejor de los casos, algunos hasta menos. Y pese a lo que diga Corral, pues 6,000 pesos alcanza para todo. No, ni 20,000 pesos alcanza para lo que está sucediendo ahorita. Traía otro video que dijo el presidente que eso era una mentira, que quien expresó el comunicado era parte casi de la mafia del poder y eso no iba a suceder, que no se les iba a quitar las computadoras, pero dentro del discurso dice, pero si se tiene que hacer reducciones, ustedes como medios de comunicación, porque fue dentro de la rueda de prensa, ¿están dispuestos a quitar medicamentos por computadoras? Un tema bastante maniqueísta, ¿no? O sea, díganme y entonces no doy medicamentos porque hay que dar computadoras. Entonces es como, a ver, no se trata de quitar o dar, es que tienes que hacer un ejercicio responsable del uso de los recursos públicos. Y si vas a quitar computadoras, ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Las vas a revender en dónde? Si justo es un tema económico, o sea, ese es el gran problema de no entender cómo funciona la economía. ¿Fueron suficientes las acciones, entre comillas? Bueno,
pues tenemos esta cantidad de contagios confirmados. 1 millón, los reportes del día de ayer, de personas que están ahí contagiadas. Hago el comercial para invitarlos al Telegram de la Cátedra Madero, en donde pueden seguir noticias, pero tenía que hacer el comercial, una disculpa. Y el doctor, perdón, el doctor Lascano, Antonio Lascano, biólogo, biólogo, si no me equivoco, de la UNAM, si no me estoy equivocando de su carrera, pero especialista en temas epidemiológicos, y el doctor de la Facultad también de Ciencias, Gustavo, ahorita no recuerdo su apellido, pero también lo tuvimos en la Cátedra Madero, una disculpa, mencionaban que el modelo que se está utilizando por parte del gobierno, el Centinela, no es el adecuado porque justo es un solo muestreo, ¿no? Algunos especialistas mencionan que la cantidad que esté dando el gobierno federal hay que multiplicarlo por 2, por 4, por 10, algunos hasta por 25. Dejémoslo en la media, por 10. Eso implica que hay 10 millones de contagiados en México. Si no dimensionamos cuántos son 10 millones de contagiados en México, esos son 8 millones existen en la Ciudad de México, vivimos en la Ciudad de México. En el Estado de México viven más de 15 millones. Es decir, imagínense a toda la Ciudad de México paralizada y contagiada. O sea, porque de pronto nos dan números así estratosféricos y decimos, pues sí está grave, pero somos 14 millones de mexicanos, entonces no es tan grave, ¿no? No, claro que es grave. Es tener a la segunda masa poblacional más importante de nuestro país totalmente contagiada, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, que si las acciones gubernamentales, como poner un código QR, como decir que las estampitas funcionan, como simplemente tener un montón de páginas web y un montón de aplicaciones sin ton ni son, ¿hacen sentido? Pues no, ya vimos que no. Y me permito decir que ahora que estuve colaborando con la gente del INAI para el Premio Nacional de Transparencia, al momento de ver los proyectos gubernamentales, sobre todo, que se inscribieron para el Premio Nacional de Transparencia, muchos de ellos no tienen casi nada que ver con el tema de apoyo a grupos vulnerables con herramientas digitales. Todo es, te ponemos una página web para que veas cómo hemos invertido el dinero durante la pandemia. Te pongo una página web para que conozcas los hospitales más cercanos. Y nada más. El 60%, 70% de los proyectos están enfocados a la transparencia del ejercicio de recursos públicos, que es muy bueno y es necesario, y a cómo prevenirte del COVID o más información del COVID, pero no otro tipo ni de herramientas digitales, ni de apoyo a grupos vulnerables, ni nada de eso. Y bueno, pues obviamente tampoco ha servido estas políticas en materia económica, porque pues si ya veníamos con un tema de crecimiento económico a la baja, pues durante los últimos periodos de la pandemia, pues todavía peor, ¿no? Parálisis de la iniciativa privada, ya casi para concluir, como les comentaba, desde un inicio, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, pidieron apoyo al gobierno. Y esto es lo bonito de cuando se habla del neoliberalismo y de la acción empresarial, ¿no? Todo el mundo quiere ser autónomo hasta que requiere apoyo, ¿no? Y es como cuando uno es adolescente y se quiere ir de la casa, ¿no? Y dices, ya me quiero independizar, pero pues no tengo dinero, dame dinero, dame dinero para independizarme. Pues pasa lo mismo aquí, ¿no? Y también, por otro lado, pues el gobierno no apoyó lo suficiente a las empresas, pero más que a las empresas grandes, tenía que haber apoyado a las pymes. Y a las pymes solamente se les apoyaba si estaban preregistrados en los apoyos o en los programas gubernamentales antes del inicio de la pandemia. Durante no existía la manera de hacer esos apoyos. Y se siguió con las construcciones del tema de Santa Lucía, de Dos Bocas, en lugar de estar apoyando de manera económica a las pymes. Aquí era un video donde se pedía eliminar algunos impuestos ante el coronavirus y cuáles eran los puntos. Igual no se va a escuchar el audio, pero trae más letras, entonces sí lo voy a correr, ¿no? Para que vean estos puntos.
Y bien, pues inclusive esta parte de pide, y esto es importante, por lo menos si queremos apoyar a la iniciativa privada, que luego nos hacen verlos como los malvados, pero es que es un hecho que si ellos no ganan, no generan empleos, y entonces nosotros no tenemos empleos y así sucesivamente, ¿no? Es un círculo virtuoso, vicioso y ahí medio extraño, inclusive de codependencia, pero al final esta parte de, me gustaría rescatar el punto, creo que era número 6, donde dice que las deudas que tiene el gobierno con la iniciativa privada se paguen. Quienes hemos trabajado para el gobierno nos aplican la muy bonita de, pues sí te voy a pagar, pero aguántame 3 meses, 6 meses, hasta un año. Es más, algunos proyectos y lugares hasta 2 años para terminarte de pagar algo que realizaste, ¿no? ¿Cómo tú puedes seguir manteniendo a tu empresa si no tienes la liquidez porque el gobierno no suelta los adeudos que tiene cuando te contrató? Entonces, eso también es parte de la responsabilidad gubernamental, ¿no? Y bueno, ¿qué hizo? Entonces, el Consejo Coordinador Empresarial lanzó Impulsa tu Empresa MX, es un portal para apoyar a las empresas, da información para conocer qué créditos hay por entidad y cómo operan durante este tiempo. Y esto salió en septiembre del 2020. Una vez más, 6, 7 meses tarde. Vamos 6 o 7 meses tarde en la implementación de herramientas digitales. Y así queremos pensar que en diciembre, o sea, la próxima semana vamos a estar en semáforo verde para tomar ponchecito y romper la piñata, pues está como muy complicado. Organización social contra la indisciplina social, ya les había comentado, pues parte de la autoorganización social que hay en algunos sectores, pero parte de la indisciplina social y que inclusive se ha platicado también con los académicos de la cátedra es qué pasa con ciertas sociedades, ¿no? ¿Por qué de pronto no son tan disciplinados, ¿no? Y bueno, lo primero es la falta de confianza en las instituciones, ¿no? O sea, esto es como cuando en la casa tu papá fumaba y tú llegabas y fumabas y decía a tu papá, ¿por qué fumas? Pues porque tú fumas, ¿cómo quieres que confíe en ti si tú fumas? O sea, no me va a hacer daño. Los mitos. México es de los países con mayor cantidad de mitos en el ámbito político, ¿no? Por lo cual, cuando se crean mitos alrededor de la pandemia, pues es que es una forma de controlar en los estados y de a los ciudadanos, y es un tema de los Illuminati, de los ¿cómo se llama? Reptilianos, que si Bill Gates desarrolló el virus, que si el 4G te roban el líquido de las rodillas, o sea, y contando con ello, pues los videos que se hicieron virales en el Estado de México, en los hospitales, por ejemplo, como el de las Américas, ¿no? En donde pues la gente así de, nos están matando y va a ser un genocidio mexicano, o sea, ese tipo de situaciones, y que el gobierno no salga a dar respuesta y que esté paralizado, no contribuye a la disciplina social, porque no te vas a querer quedar en tu casa a enfermarte y que vengan por ti a robarte el líquido de las rodillas, vas a querer salir corriendo con el líquido de las rodillas que te sobre. Entonces, es un grave problema el que el gobierno no salga a dar información verídica, a desmitificar muchas cosas de una manera sencilla, fácil, en términos digitales de experiencia del usuario para que lo entiendan, ¿no? Salen con términos o con terminologías difíciles de comprender por una sociedad mexicana que tiene en un tema educacional el segundo, tercero de secundaria. La falta de transparencia, la falta de coordinación entre los gobiernos, cero certidumbre, una economía débil, una sociedad polarizada, que ya lo comentaba al principio de mi intervención, un cambio a medias de la clase política en donde ya no se beneficia a una mafia del poder, pero sí tal vez a otra, y la falta de estímulos económicos y sociales. Ejemplo, ¿a mí de qué me sirve quedarme en mi casa si no me quieren contratar de manera digital? Y por el contrario, en cuanto nos mandaron de home office, nos bajaron el salario o nos hicieron poner de nuestros recursos para adaptar mi casa como si fuera oficina. Peor aún, no hay empleos y los empleos que están tan mal pagados, simplemente hubo desempleo masivo, ¿no? Entender que los usuarios por Internet vean cómo nunca habíamos utilizado Internet para interactuar con el gobierno, ni operaciones básicas en línea. Por eso nos da un miedo utilizar la banca en línea,
por eso es que ahora las campañas de Banamex, de Bancomer, bueno, BBVA, que ya no es Bancomer, Santander, el banco que ustedes tengan, porque empecemos a utilizar CODI, ¿no? Cuando CODI existe desde hace varios años, porque ahora sí le surge, ¿no? Que la gente se capacite en esto, ¿no? Esto es del 2018 del INEGI, de la encuesta de usos y hábitos de tecnologías de la información, y simplemente no nos interesaba más que el entretenimiento. O sea, para entretenimiento, comunicarnos y acceder a las redes digitales, para eso estábamos súper buenos, ¿no? Inclusive dentro del entretenimiento, leer periódicos o revistas está por debajo de la media. Entonces, ¿cómo esperábamos que en 3 meses todos agarráramos la onda de la digitalización cuando no teníamos una cultura de ello porque solamente era para descargar el Netflix, ¿no? Y ahora el Disney Plus. La brecha digital. ¿Qué pasa en los campos? ¿Qué pasa en las zonas rurales de México? ¿No? Cuando los usuarios de Internet apenas son del 40%, ¿no? ¿Qué pasa con todos ellos? Es un grupo vulnerable que no se está volteando a ver y todas las acciones siempre están enfocadas en las grandes metrópolis. Sí, claro, pues porque aquí hay una mayor cantidad poblacional, pero tienen los mismos derechos la gente que vive en el ámbito rural que los que viven en el ámbito urbano. El uso del celular y que esto venía con el tema del CODI. ¿Cuántos no tienen o no son usuarios de celular? Pero ¿quiénes de ellos tienen smartphone? Y quienes no tienen un smartphone, tienen un celular común, ¿no? Esto es gravísimo, porque nos queremos ver súper digitales, buena onda, cool, y hacernos notar con códigos QR, que además de no saber para qué sirven ni saberlos utilizar, mucha gente se va a quedar sin acceso a ellos. Y de qué va a servir el monitoreo, porque va a estar sesgado ese monitoreo del número telefónico. Por cierto, el número telefónico, en teoría, por protección de datos personales, no sé si lo comenté, lo borran después de 15 días de que te registraste en ese comercio. Hogares con internet por entidad federativa. O sea, alguna vez platicando en un curso, decían, es que no me imaginaba que el Estado de México no estuviera por encima de la media en hogares con internet. O sea, primero está Sonora y Baja California. ¿Qué vamos a hacer con los estados que además de ya sufrir un tema de pobreza estructural desde hace muchísimas décadas, ahora tienen este tema de problema del acceso digital, como Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas, los últimos en la lista? O sea, estamos hablando de que tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera, ¿no? Es ahí pregunta. Usuarios por teléfono celular por entidad federativa. Sonora, Baja California, Nuevo León, o sea, ¿cuál es el promedio nacional del 75? ¿Dónde está, en este caso, por ejemplo, vamos a ponerlo así, Morelos, Durango, otra vez el Estado de México? O sea, por abajo de esa parte del 70%. Y una vez más, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Cuando a mí me invitan a dar conferencias digitales para estos estados, es como de, antes de pedir que ganar campañas en materia digital, pónganse a invertir en materia digital en las políticas públicas cuando son gobierno, antes de estar pensando en gastar en publicidad digital. Apenas el 52% tiene acceso a la conexión de internet y de computadora el 45%, lo que decíamos. Entonces, gravísimo, ¿no? Analfabetismo tecnológico, el porcentaje de usuarios de internet por nivel de escolaridad en 2018. ¿Qué pasa con los usuarios de internet que no usa? Generalmente es la gente que tiene menos educación, que está dentro de la educación básica. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que no tienen internet, que son de educación básica y que tienen un teléfono normal? Esa es la parte de los grupos vulnerables que no se están atendiendo en esta brecha digital. Los adultos mayores son los de mayores amenazas financieras y el gobierno federal está atendiendo hasta 40 reportes por intento de fraude en programas de bienestar, lo que les comentaba anteriormente. Las fake news y la infodemia, noticias falsas, que México, como siempre, somos primeros lugares en obesidad de adultos, obesidad infantil y, ¿por qué no?, también en las noticias falsas y proliferación de las mismas. Primer punto, el maestro Luis Ángel Hurtado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no?, revela pues esta parte de cómo afectan las fake news. De hecho, está el comunicado en comunicación social de la UNAM, en donde México es el segundo lugar en una epidemia de desinformación, solo por debajo de Turquía.
cuando se supone que somos un país mucho más democrático que Turquía. O sea, es decir, que las fake news no las impulsa el gobierno como en otros países, las impulsamos nosotros solitos por un tema de que no sabemos qué compartir. Y hoy si se van a Twitter y quieren compartir el link de una noticia, Twitter cuando menos ya les lanza una información así desde su teléfono de, vas a compartir una nota periodística que no has leído. ¿Seguro que no quieres darle clic antes de compartirlo? Pero bueno, Twitter es la quinta red social más usada. Eso no pasa en Facebook, eso no pasa en WhatsApp, eso no pasa en otras redes, ¿no? El 70% de los latinoamericanos no saben detectar o no están seguros de reconocer una fake news en Internet. Durante los primeros meses de la pandemia, en donde todo era catastrófico, las mayores noticias que se compartieron eran sismos que pasaban en China o tsunamis que eran del 2013 o que habían sido del 2017, pero los estaban tomando como noticias del 2020 para decir qué pésimo año es el 2020. O sea, a lo mejor no es el peor año de todos, pero con este tipo de noticias falsas nosotros nos hemos empeñado en visualizarlo como el peor año de todos. Y bueno, pues los mexicanos estamos en el 66% de las noticias falsas, ¿no? De no saberlos reconocer. Entonces, los poquitos que sí tienen acceso a Internet y los poquitos que sí tenemos acceso a smartphone, lo único que hacemos es compartir noticias falsas. ¿Por qué? Porque cuando se hizo esta encuesta durante Voto Informado en el 2018, se le preguntó a la gente cuál de las siguientes redes sociales cree usted que dirían la verdad o dicen la verdad. 35% no sabe, junto un 8% que no quiso contestar. O sea, más del 40%, si sumamos estos dos porcentajes, no tiene ni idea o no quiso contestar porque pues, le daba pena porque no sabía. Punto. Y las dos plataformas digitales que la gente cree que dicen la verdad son Facebook y WhatsApp. ¿Por qué? Porque es donde están nuestros contactos más conocidos. Ustedes agregan a personas en Facebook porque resulta que tienen 1, 2, 3, 20, 70 amigos en común y aunque nunca lo hayan visto, por el simple hecho de tener amigos en común, le voy a dar a aceptar porque no lo conozco, pero tenemos un montón de amigos en común. Y si después esa persona publica algo que es falso, ustedes le van a creer porque es que es amigo de Juanito y yo no veo que Juanito, o sea, pues tenga amigos que publiquen cosas falsas, ¿no? O sea, porque pues es mi amigo Juanito. Y luego en WhatsApp todavía es un círculo mucho más cercano de privacidad, en donde si a ustedes les manda WhatsApp un total desconocido, se friquean, se sacan de donde dicen, a ver, ¿por qué me está escribiendo este cuate o esta persona? ¿No? Porque naturalmente el 90% de los contactos que ustedes tienen en WhatsApp los conocen, aunque sea una sola vez los han visto, ya sea de manera ahora virtual, ¿no? O antes presencial, pero cuando menos le ponen un rostro, un nombre y un apellido, un poco más en Facebook, cosa que no pasa en otras plataformas. ¿Cuál es el gran problema? Que también la interconectividad que hay en estas dos plataformas nos lleva a que si tu tía que comparte piolines y a Chayanne así en cueros, ¿no? Te manda al día siguiente un link de a partir de mañana WhatsApp va a ser de paga. Si no se te cambia el icono de WhatsApp en azul y las palomitas en verde, ya te van a cobrar una lana. Y entonces, cuando llegas a la comida familiar del domingo, que no debería de haber ahorita en pandemia, pero sí las hay, ¿no? Lo primero que te dice, tú que estás joven y sabes de redes sociales, hijo, instálale el nuevo WhatsApp a tu abuelita, no le vayan a empezar a cobrar. Porque vieron la noticia en WhatsApp. Y porque nadie se preocupa por un grupo vulnerable como las personas de la tercera edad, ni estamos conscientes de que hay un analfabetismo digital en donde nuestros papás de entre 40 y 60 años de edad no entienden estas plataformas digitales y son presa fácil de las noticias falsas y que por eso de pronto, en el caso pongo el ejemplo de mi mamá, que si me está viendo le mando un saludo, me manda un mensaje a la 1 de la mañana preocupada porque le llega un correo falso de Netflix diciendo que ahora va a costar 1,000 pesos la suscripción y tiene que meter otra vez su tarjeta de crédito para que se la validen. Con cosas de entretenimiento y tan superfluas tenemos un problema de noticias falsas, naturalmente la infodemia en estos momentos de pandemia iba a ser la catástrofe total. Y por eso inyéctense el Lysol en las venas, te roban el líquido de las rodillas, o sea, una serie de temas que además muchas empresas se aprovecharon de eso. Y perdón, mis queridos compañeros que se dedican a marketing de empresarial, la culpa y la responsabilidad también es de ellos. Porque con tal de vender noticias falsas,
apoyan el clickbait, ¿no? De pongo un mensaje sensacionalista en el titular de la nota para que todo el mundo le dé clic, porque yo como periodista digital vivo de los clics a mi portal. O yo como marketing empresarial estoy vendiendo ahorita toallitas sanitizantes, que en todo caso son desinfectantes. La palabra sanitizante es una aberración, pero todos ahorita lo traemos del tema sanitizante. Desinfectantes, ¿no? Entonces, pues voy a decir que el COVID dura hasta 7 meses en las superficies para que la gente compre toallitas a lo desgraciado. Por cierto, los que compraron papel higiénico al inicio, ¿todavía tienen papel higiénico? Bien, estamos llegando tarde entonces con todas estas acciones digitales. Estamos descoordinados. En unas entidades hay códigos QR, en otras no. Hay semáforos amarillos, verdes, rojos, azules y de todos los colores habidos y por haber. Estamos muy desconfiados con un nivel de paranoia todavía alto y donde la gente inclusive dice, pues voy a salir porque pues qué tal si ya me dio. O sea, ni siquiera se han hecho la prueba y dicen, a lo mejor ya me dio y fui asintomático y ya voy a salir, ¿no? Y luego se preguntan que por qué vamos a regresar al confinamiento total. Crisis económica y desempleo. Tenemos eventos solidarios en muy pequeños grupos, pero no a nivel colectivo masivo. Somos poco empáticos y nos hemos convertido en personas agresivas, a tal punto de que nos parece una buena idea mandarnos imprimir una playera que diga a 1.5 metros de distancia, güey, en la espalda para que no se te acerquen. O sea, eso que nos parece gracioso no es otra cosa más que la desconexión del otro por procurar la supervivencia de uno mismo. ¿Qué podemos hacer entonces? Entender que una causa social debe de ser un compromiso de por vida comprobable con hechos. Una causa en común no es un objetivo de una persona, sino de una comunidad. Las personas reaccionarán mejor cuando tienen una convicción y no es una obligación. La convicción de ayudar a nuestra sociedad y no la obligación de utilizar un cubrebocas. Les recomiendo este gran libro, ¿no? De la doctora María José Canel Crespo, en donde habla sobre las barreras, riesgos y desafíos para el gobierno y la administración electrónica, con las barreras de la infraestructura tecnológica y cómo es obsoletas. Acabo de ir a un instituto, no voy a decir cuál, pero que se dedica a temas administrativos y que reconocen que su infraestructura es obsoleta, ¿no? Entonces, ¿cómo esperamos que el gobierno tenga buena respuesta digital cuando me tocó verlo en el Senado de la República? Utilizaban el sistema operativo de Windows, las copias ilegales o plagiadas o copiadas en 2012. Estoy hablando del 2012, para que los que están ahorita, no es cierto, eso no pasa. Bueno, eso fue en 2012. No sé, a lo mejor ahorita ya todos tienen Macs, qué impresionante. Hay un tema de restricciones presupuestarias y el mejor ejemplo es este gobierno. Hay una ausencia de medidas en el retorno de inversión, no hay capacitación para los empleados. Recuerdo que las personas de base y que están alineadas al sindicato son enemigos de recibir capacitaciones y mucho menos digitales, pero son las personas encargadas de prender la computadora, imprimir y responder solicitudes a veces de transparencia. Entonces, ¿en manos de quién estamos dentro de la administración pública? ¿No? Y bueno, ¿en manos de quién estamos? ¿Quién va a manejar mi número telefónico en el código QR? Porque terminan en Santa Marta marcándome y diciéndome, porque me ha pasado a mí, y que yo no tengo hijos, pero una niña llorando así de, mamá, ayúdame porque me secuestran, y yo así, pues cuelgo porque es como, pues no tengo hijos, ¿no? Y luego sé que es una llamada de extorsión, pero porque venden nuestra base de datos, ¿no? Y cuando se les hace fácil a Segov exigirle al INE que suelte la base de datos de los electores, ejemplo, ¿no? Se debe de considerar las posibilidades de desarrollar y utilizar la tecnología para el cumplimiento de las acciones de la administración pública. Y a todo le queremos decir e-democracia o democracia digital, a todo. Y no, vean la cantidad de conceptos, y que estos, insisto, son del libro de la doctora Canseco, e-servicios. La utilización de TICs para la provisión de servicios, e-learning, e-security, e-gestión, e-democracia, hasta dónde llega, e-participación, e-policy, políticas públicas con integración de tecnologías de la información. ¿En dónde se está quedando? En la nube de quién se está quedando los datos que tiene el gobierno, ¿no? Entender que la integración de las TICs en el gobierno no solo se deben de delimitar a la comunicación digital, pero que cuando ésta se utilice sea de una manera disruptiva, de alto alcance y optimizada,
para una mejor experiencia del usuario y reducir el analfabetismo digital. Que el gobierno y las instituciones públicas y de paso la iniciativa privada entiendan que las redes digitales, entiéndase las páginas web, Twitter, Facebook, YouTube, no son carteleras de cine para poner ahí panfletos de 20,000 palabras, que se tienen que optimizar los contenidos, que sean contenidos creativos, pero que sobre todo sean de un gran valor para la sociedad y que de verdad comuniquen lo importante. No son carteles como los que se pegaban antes en los tabloides del metro o de las paradas de los camiones. Si se va a utilizar la comunicación digital en formato de propaganda, tiene que ser disruptiva y optimizada, sin dejar de considerar todo lo que está en este mismo slide en la parte de arriba. Y pensar en el machine learning y en la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a poder rastrear con la seguridad de la protección de datos personales y evitando que se hagan agresiones y violaciones a los derechos humanos, pero sí saber en dónde se están ubicando los contagios y en qué cuadras, en qué hogares, y no mandar un PDF de 55 páginas y diciendo estas son las colonias más afectadas y casi estas son las casas, y que la gente pasara y te echara cloro afuera de tu casa porque se revelaba tus datos, ¿no? Pero no llegaba ningún médico a auxiliarte si tenías bajo el tema del oxígeno en la sangre. Entonces, no estamos entendiendo cómo utilizar el machine learning ni la protección de datos personales y cómo inclusive anticipar contagios. Hay herramientas en muchos países, y este es el caso de Canadá, en donde cuando la gente empieza a googlear síntomas del COVID, empiezan a ubicar de dónde viene la IP, para entonces empezarle a enviar a la persona información a tiempo y ponerse en contacto las instituciones gubernamentales de salud por teléfono de manera privada con esa persona y mandar a hacer test a sus casas de manera personalizada. Pero aquí ni siquiera las pruebas masivas estábamos abiertos a hacer, mucho menos a esto. Lo mismo pasaría con la violencia de género, y lo comento de manera reiterativa porque estoy muy metida en este tema durante la pandemia, de aplicaciones que utilizan el machine learning para anticipar donde una mujer ha registrado ya 6, 7, 8 veces intentos de una violación, de golpes, de lo que sea, antes de llegar a el mapa de feminicidios, ¿no? Antes de llegar a esto, detectar y decir, aquí ya hay un patrón repetido, es cuestión de tiempo de que esto se salga de control y la persona que sufre violencia termine en la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo te acercas de manera privada y personalizada para no poner en riesgo y caer en la revictimización, ¿no? Pues eso sería todo de mi parte, les agradezco muchísimo. Aquí dejo los datos de contacto, los míos, que son tan públicos como pueden ser posibles, los de la empresa Status Social Media y sobre todo, y los más importantes, los de la Cátedra Madero, para que lo sigan y estén enterados sobre el tema de democracia y derechos humanos que se han estado abordando en los últimos 2 semestres con un montón de videoconferencias y series que hemos estado haciendo. Y pues muchísimas gracias. Fabiola, muchísimas gracias. Es de verdad. Dejar de compartir pantalla porque. Sí, claro. Ahí está. A las personas que nos acompañan, si quieren ir formulando alguna pregunta, no te deja Fabiola. No sé si perdimos la comunicación con Fabiola. ¿Me escuchan? Ok, bueno, en lo que regresa, Fabiola, pueden ir formulando sus preguntas.
Fabiola parece que se quedó un poco pasmada, pero bueno, ha sido una plática muy, muy interesante que nos compartió Fabiola, que nos deja pues un montón de cosas por reflexionar, esto de la brecha digital, la indisciplina social, el poder hacer conciencia entre todos y poder compartir. Hola, Fabiola. Hola, perdón, se me crasheó el Zoom y me perdí una parte, perdónenme. No, no te preocupes. Oye, justo quería decirte muchísimas gracias por la plática. La verdad es que nos dejaste un montón de cosas por reflexionar, un montón de preocupaciones también. Como dijiste al principio, no quería sonar como muy catastrófica, pero la verdad es que las cosas no están nada fáciles. Está Exacto. muy, muy complicado. Recuerdo que tuvimos contigo la sesión de aniversario también que nos acompañaste, en donde hablábamos, incluso planeábamos una sesión post pandemia, post crisis, en donde ya pudiéramos hablar de cómo estaba todo. Y bueno, esto fue en mayo, estamos ya en noviembre y pues parece que no hemos avanzado absolutamente en nada. Las cosas que nos hablas de la brecha digital, de la indisciplina social, de la falta de conciencia de la misma población, del desapego social que se está generando en cuestión de los niños que están tomando clases en línea y que no están teniendo contacto con sus compañeritos. Bueno, es un montón de problemáticas que seguimos teniendo, que no hemos avanzado. Esto que comentas también tú del QR, que ya está en establecimientos, que yo apenas efectivamente lo estoy viendo hace poquitito tiempo, y que además te quedas con esa duda, ¿no? Bueno, yo puedo hacer como que escaneo y puedo hacer como que meto mi teléfono, pero pues puedo no estar haciendo absolutamente nada, ¿no? Porque nadie te acompaña para ver que realmente lo estés haciendo. Y además con la seguridad de que, bueno, estaba escuchando también una noticia en donde a gente que sí le avisaron que había, que en el local en el que habían estado había un contagio, la gente no hacía nada tampoco. O sea, al final decían, bueno, pues tú estuviste en este local, hubo una persona infectada, te recomendamos una que te guardes 15 días, otra que nos comuniques cualquier cosa. Y pues la gente decía más bien, bueno, pues no tengo síntomas, no hago absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues un montón de problemas, un montón de temas que resolver. No sé si tenemos ya, a ver, Preguntas. tenemos felicitaciones Muchas hacia gracias. tu exposición. Gracias. Sí, sí se puede, nos pregunta María Angélica Galicia Gordillo si se puede consultar la ponencia después. Sí, recuerden que nosotros dejamos todas estas sesiones grabadas, las dejamos tanto en el canal de YouTube del Instituto, al final compartimos todos los vínculos y tenemos la unidad en el grupo cerrado de Facebook en donde también compartimos todo el material, incluso la presentación que nos va a entregar Fabiola, igual como las recomendaciones, como los links que nos sugirió o que nos recomendó, el libro que nos comentó también, los datos, todo lo vamos a dejar en la unidad. Ajá, siguiente pregunta es de Jorge Munguía. ¿Qué garantiza que el uso de las herramientas digitales no se use de manera incorrecta y puedan ser manipuladas por quienes las manejen, por ejemplo, gobierno? Bueno, un poco lo que comentaste antes. Si quieres, atendemos esa pregunta y continuamos. Sí, el vicerrector de la UEDG, el doctor Héctor Solís, dijo hace unos meses, decía, para los problemas de la democracia, ¿qué se necesita? Pues más democracia. Aunque se escuche así, pero es más democracia. ¿Qué se requiere para que no utilicen los datos personales de manera, por decirlo, de manera incorrecta? Vamos a dejarlo en ese término para no conflictuar mucho. Necesitamos más participación ciudadana. O sea, eso implica lo que pasa con esta función del ciudadano es como, ya dejé mi número y hay que me avisen. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que una vez que deje nuestro número efectivamente lo borraron? Ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han metido al padrón de línea a ver si no los han enrolado en un partido político? Llegamos, votamos o dejamos la credencial cuando vamos a visitar alguna institución y uno no sabe para quién trabajan los demás. Claro. Ese es el tipo de problemas que pensamos que nuestra actividad llega hasta cierto punto y nos desentendemos de la responsabilidad que sigue. En la medida en que nosotros seamos exigentes y le digamos al gobierno, a ver, ya es día 16 y no has borrado mi número telefónico, ¿qué hubo? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuántos de ustedes se han googleado y hay información de eso? ¿Cuántos de ustedes conocen los derechos ARCO y entre ellos el derecho al olvido? En donde si hay información personal de ustedes en la red y que no quieren que aparezca, ustedes pueden pedir que Google y Facebook los dé de baja a través del INAI. Es todo un proceso que se puede hacer. Entonces,
mientras no entendamos esta parte de participación o civismo digital y que va más allá, y entonces estar atrás de ellos, o sea, no va a haber de otra más que estar atrás de ellos y supervisarlos, pero no es como decir, ¿y por qué es mi chamba? No, no es que sea tu chamba, es que es parte de ser ciudadano, estar atrás de tus representantes o inclusive de los que no están siendo tus representantes, de los gestores de la administración pública. Entonces hay que estar al pendiente de qué se hace y qué no, pero sobre todo denunciar las veces que sean necesarios y posibles. Porque si estos colectivos no hubiesen denunciado el uso incorrecto de nuestros números telefónicos, el gobierno hubiese dicho, pues hay que sacar la base de datos y tanta, ¿no? Lograron que el gobierno decidiera que después de 15 días se borren nuestros datos telefónicos. ¿Qué sigue ahora? Investiguemos en qué nube se queda. ¿Qué empresa está operando el código QR? Porque el gobierno no tiene la infraestructura para operarlo, seguramente subcontrató a una empresa. ¿Quién es la empresa? ¿Cómo ganó la licitación? ¿Hasta cuándo tiene el contrato o el convenio? Ese es el tipo de cosas que hay que estar atrás de ellos para evitar el mal uso de nuestros datos personales. Claro, muchas gracias, Fabiola. Miguel Osorio nos pregunta si puedes hablar un poco más sobre el derecho a la desconexión. Claro, el tema del derecho a la desconexión es un tema inclusive muy reciente y que los invito a ver las cápsulas del doctor Fernando Barrientos de la cátedra. Él aborda mucho más ampliamente el tema, en donde el tema del derecho a la desconexión y que también viene por parte de los derechos laborales digitales, que ahora hay que hablar de ellos, ya hay un tema de derecho de telecomunicaciones, no tanto de manera digital, sino de telecomunicaciones, porque el teletrabajo ya estaba reglamentado en México. Ustedes tienen derecho a vacaciones, tienen derecho a aguinaldo, no tienen por qué sufrir una reducción de sueldo si están teniendo la misma jornada de trabajo que antes de la pandemia e inclusive tienen derecho a cobrar horas extras, aun y cuando estén en digital. Eso es parte de las cosas que están enmarcadas en los derechos del teletrabajo. De hecho, tuve un webinar con una abogada al respecto de esta parte y la parte del derecho a la desconexión es cuando una persona puede y tiene derecho a, por ejemplo, no prender su cámara porque es parte de su privacidad y de su intimidad, ¿no? Cuando una persona tiene el derecho a no contestar en horas que no sean de trabajo y no sufrir una sanción o una agresión por parte de sus compañeros, de sus jefes y demás, ¿no? Cuando tienes derecho a estar, a demostrar que estás presente, pero no de una forma así como yo les puedo mostrar ahorita, pues mi parte de mi estudio, ¿no? O sea, ese es el tipo de situación que yo voy a dar la conferencia y no tengo por qué prenderlo y no tengo ninguna obligatoriedad. Los alumnos, ¿no? También parte de de los derechos de la conectividad, de si no tienes acceso a internet, cómo es que no se te puede obligar a utilizar ciertas plataformas, ¿no? Entonces, ¿en dónde me preguntaban el otro día, ¿en qué artículos de la Constitución están respaldados? No hay artículos per se respaldados. Inclusive son derechos de cuarta generación, si no me equivoco, los derechos digitales, y están enmarcados en leyes secundarias o códigos de procedimiento en algunas instituciones, en este caso en la ley del trabajo, ¿no? En donde tú tienes esos derechos y pues hay que leerlos y aplica exactamente igual en presencial que en digital a partir del teletrabajo. Lo que es un hecho es que en materia legislativa, estos deberían de ser los temas prioritarios. Ya sé, todo el mundo estaba muy feliz por la marihuana y digo, cada quien podrá estar a favor o en contra del uso de la misma, pero creo que en estos momentos habían temas más prioritarios que ese, inclusive cuando se habló de un tema, creo que de amnistía para sacar a algunos presos y Para eso sí se forzó al poder legislativo a sesionar, ¿no? Pero para hablar de la distribución del medicamento para los grupos vulnerables, para los derechos de los trabajadores ahora en línea y demás, no se ha hablado y tampoco le hemos exigido a nuestros representantes, diputados y senadores que suban un punto de acuerdo o una iniciativa de ley prioritaria para atender estos temas ya de manera más en serio, por lo menos si no en la Constitución, sí en otro tipo de leyes secundarias o códigos para estar mucho más respaldados, ¿no? Entonces eso es parte del derecho a la desconexión. Tenía mi micrófono apagado. Muchas gracias.
Siguiente pregunta de Jorge Munguía. Reducir la brecha digital es un reto integral. ¿Cómo empezar desde la parte ciudadana? Híjole. Híjole. Pues, híjole, ese es todo un tema. Ayer precisamente estaba dando un curso de liderazgo que va encaminado a la parte de manejo de estrategias digitales. Decían, bueno, es que la gente es apática, y decía alguien, los jóvenes son los apáticos. Y le digo, no es un tema de edades, o sea, es un tema de conciencia social. Es un tema de empatía y es un tema de querer trabajar por los demás. Es un tema de aceptar que nos toca, antes de pensar en nosotros, pensar en los demás, en los de afuera, en la comunidad. Y creo que con el paso de los años, nuestra cultura mexicana ha perdido mucho de querer ser solidarios, ¿no? Entre más tragedias de desastres naturales pasan, más vemos temas de rapiña, ¿no? Por ejemplo, es algo que hace 30 años no veíamos, ¿no? O sea, creo que durante el sismo del 1 del 19 de septiembre del 85, si no me equivoco, nunca tuvimos este tema de, no, es que en México se robaban cosas, o sea, aquí no, o sea, aquí ahora que pasó en 2017 fue otra cosa que si bien hubo parte de solidarios, yo veía a la gente caminar sobre insurgentes y nadie quería subir a nadie a sus coches y otros sí traían en los trailers a la gente montada, o sea, lamentablemente creo que las condiciones políticas del país y sociales, el desencanto por las acciones políticas hasta dentro de nuestra comunidad, nos están llevando a ser menos empáticos. Entonces, este tema de acortar la brecha digital desde el civismo, necesitamos volver a confiar los unos en los otros, pero también en hacernos responsables de nuestras acciones y no decir, yo ya compartí la noticia y no me importa si fue una fake news. Me tengo que tomar 5 minutos, no solamente por mí para informarme, sino porque lo que yo ponga tiene una trascendencia hacia los demás en mi muro, en los 700 amigos que tengo, 200 o 50, que si lo comparto en mi grupo de la familia, porque todos tenemos un grupo de WhatsApp de la familia, saber si de verdad los voy a estar informando, los voy a estar desinformando. Entonces, es un tema de responsabilidad, de autocrítica, ¿no? Y de ser muy conscientes de que nuestras acciones tienen una repercusión, y más cuando hablamos de que hay una huella digital. No es como antes de, pues ya pegué un panfleto y se lo llevó el viento y nadie se enteró. No, hoy en día lo que hacemos hoy que se queda 3, 4, hasta 10 años, ¿no? Cuando menos. Entonces, y si no es que más. Entonces creo que la brecha digital a través del civismo solamente puede hacerse con un tema de empatía y responsabilidad de cada uno de nosotros, porque inclusive exigirlo a los demás va a hacer que la gente lo sienta como una obligación y no va a ser parte de esta convicción y no va a ser parte del cambio social que requerimos. Sí, yo creo que, bueno, no sé, como primer punto es dejar de compartir, para empezar, ¿no? Dejar de compartir, como dices tú, a menos que tengamos el tiempo, que muchas veces es eso, no tenemos ni siquiera el tiempo con tantas cosas ya que tenemos que estar atendiendo de manera virtual, dejar de compartir, a menos que tengamos esos 5 minutos para verificar la fuente y para leer y para ver que de verdad sea algo verdadero y que no terminemos en una desinformación. En los grupos familiares, igual como dice Fabiola, que todos tenemos, pues yo sí he optado también por decir, no compartan esto, porque ni siquiera lo has verificado. A mi misma mamá, a mis mismas tías, porque sí, sobre todo ellas también comparten muchas cosas que no son verificadas. Entonces, yo en mis propios grupos también tiendo a decir, y ya me conocen como la regañona del grupo, porque es decir, no compartan cosas que no han verificado. Entonces, claro, bueno, puede ser un inicio, ¿no? Comenzar y pues, apliquemos la básica de las abuelitas y las mamás. Si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Si claro. No tienes nada bueno que compartir, no lo compartan. Así. Si no es algo verificable, no lo compartan. Exactamente. Ok, gracias. Tenemos un comentario de, bueno, agradecimientos también, y Rubén Martínez dice, es de suma importancia el que nosotros también busquemos esa forma de actualización digital para poder llegar a este máximo aprovechamiento de estas herramientas, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, ni siquiera los que nos dedicamos a esto nos podemos dejar de actualizar. O sea, cuando menos una capacitación al trimestre, dependiendo a lo que nos dediquemos, es súper necesario. O sea, llevo muchos años en esto y es como todos los años termina uno aprendiendo algo nuevo.
Y no es como en la escuela, de pues si ya sabes leer y sumar, ya estás listo para la vida, órale, ahí vas. No, la verdad es que inclusive ustedes lo han visto en sus propios teléfonos, cómo Facebook, la interfaz cambia de 2 a 3 veces al año, ahora ya no se comparte desde aquí, sino 3 puntitos, pero ahora tiene otras 22 formas de compartir. Y ese es un tema del analfabetismo. Desde Status Social Media, lo que nos dedicamos, más allá de ser una agencia de posicionamiento de mensajes en el marketing digital tradicional, por así decirlo, muchos de nuestros cursos y talleres deben de tener un impacto social. No empezamos con el clásico de, mira, para abrir tu cuenta de Facebook vas a meter tu correo. No. Es, ¿por qué vas a abrir una cuenta de Facebook? ¿Por qué es necesario para tu campaña? ¿Vale la pena? Porque de pronto es, pues yo tengo Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. A ver. Tienen, ¿no? Ajá, y es como de tu público al que vas lo necesita, están ahí, ¿qué les vas a contar? Optimización y curación de contenido. O sea, es algo en que la gente, y estos cursitos de NextU y todos estos son de aprende a manejar tus redes sociales. No, lo primero que debería ser, aprende a manejar tu contenido, aprende a manejar qué vas a subir. Tiene mucho más impacto y por eso hay unos que se llaman Wonder Tweets, como Wonder Hits musicales, que solamente tuvieron un hit. Pero el contenido que posicionaron fue tan disruptivo que no necesitaron subir más tweets. En este caso pasa lo mismo. Si ustedes tienen un contenido de valor para el público, pues ¿para qué quieren conocer 22,000 redes digitales? O sea, mejor empecemos a capacitarnos en el contenido que podemos o no compartir, una guía de las fake news, o sea, a ver, un checklist de las fake news. También lo tenemos en un webinar que hablamos de los fake news, pero a ver, un checklist de, ¿cómo? O sea, me están diciendo que yo soy parte del problema, de ese 66% de las fake news. ¿Qué curso de fake news debo de tomar? Y resulta que la UNESCO, porque, o alguna institución de estas, termina dando temas de fake news, pero solo a los periodistas. A ellos deberían de darles de responsabilidad y ética profesional para no compartir y hacer clickbait. A la ciudadanía deberían de ser cursos masivos de fake news, órale, para todos, ¿no? Pero nos seguimos quedando en cursitos de estilo también y ese es un tema pedagógico. Cursitos en donde ahí está el contenido, inscríbete hoy y termínalo en 7 años, porque Coursera o Doméstica no le dan un seguimiento pedagógico. Cosa muy diferente que pasa con herramientas como Moodle o sistemas del Blended Learning, en donde sí tienes asesores académicos, en donde, ¿qué hubo? Te faltan tales actividades, échale ganas. No, se cierra y ya te acabaste el curso y eso es lo que pasa, porque no somos autodisciplinados. Y para ser líderes de un cambio tienes que ser autodisciplinado. Entonces, efectivamente, como dijo Rubén, si no me equivoco, tenemos que autocapacitarnos primero, ¿no? Y entender esa responsabilidad social de seguirnos capacitando, ¿no? Así como nuestro querido mecánico que se sigue capacitando porque ahora los coches traen computadora, ¿no? Y antes no, o sea, con que le echaras gasolina atrás al bochito, con eso jalaba, ¿no? Hay que sácalo en segunda, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Se tienen que capacitar y se tienen que actualizar todas las profesiones, y esto ya ni siquiera es un tema de profesiones, sino pues así como los papás aprendieron a utilizar las televisiones inteligentes, ahora a nosotros nos toca utilizar las plataformas digitales de manera responsable, porque es prácticamente tan importante y tan responsable como salir a tomar un coche y no saber manejar y andar atropellando a la gente, decir, pues me lo regalaron y no me costó nada y pues salí, pues atropellé a 3 personas, pero es que me lo regalaron, ni modo de no usarlo. Lo mismo pasa con Facebook. Es regalado, según no nos cuesta, pero realmente sí nos cuesta toda nuestra información y cómo maneja nuestros datos personales. ¿Por qué no aprendemos a qué estamos dándole valor? Y también esta parte de la gente que se paniquea con documentales como El dilema de las redes sociales. De verdad está más escabroso lo que mencionan en términos y condiciones de Google y Facebook. O sea, el simple hecho de tener acceso al Bluetooth, ya tienen acceso a los dispositivos cercanos, aunque los dispositivos cercanos no tengan Facebook instalado, ¿no? Sí. Entonces, ¿en manos de quiénes estamos? Pues en manos de quienes nos estamos aceptando eso, y son pocos los gobiernos los que ponen limitantes, como en Francia, donde el Apple que dijo, ya no voy a vender el cargador, ahora lo compran ustedes aparte, en la Unión Europea le dijo, a ver, no puedes andar cambiando de cargadores cada vez que se te ocurra por un tema de huella ecológica, ¿no? Y 2,
Ujú. No vas a hacer que el usuario compre por separado tus payasadas, les vas a incluir. Y ahora cuando en Francia compras un iPhone, te vienen 2 cajas, ¿no? El del cargador y el del teléfono, pero porque el gobierno los obligó, procurando a los ciudadanos. Claro. Aquí Facebook ni siquiera te emite facturas verificables ante Hacienda, porque no emite ni siquiera XML, emite un PDF ahí todo, perdón por la palabra, pero pinchurriento, porque el gobierno mexicano no le ha impuesto normativas y reglas a estas plataformas digitales. Pero eso sí, cuando se trata de bots, entonces sí quieren que vayan a Palacio Nacional a hacer declaraciones, pero porque es por un interés político, no por un interés social. Muy Ese bien. tipo de cosas tendríamos que capacitarnos. Sí, exactamente, exactamente. Y además entender la propia naturaleza de las plataformas digitales que están en constante movimiento. Entonces, lo que ahorita funciona, mañana ya no va a funcionar, los algoritmos, las tendencias, todo está cambiando. Ok, Rubén Martínez nos comenta que, bueno, desde su situación actual también se requiere una regularización de la ley de sociedad cooperativas, dado que muchas veces se contradice con lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues eso sí ya es para un abogado, la verdad es que no, es un hecho que se tienen que regular muchas cosas, que inclusive hemos encontrado, y por eso luego tiene que intervenir la Suprema Corte en tomar veredictos cuando hay leyes secundarias que se contraponen a las primarias o que están siendo retroactivas o violan los derechos de los trabajadores en este caso. Entonces, pero hasta que no inclusive se genera una jurisprudencia, se procede a hacer un cambio y demás. Entonces sí se tienen que regular muchas cosas jurídicas hasta en el ámbito digital. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues creo que no tenemos hasta el momento más preguntas. Si alguien que está aquí en la sala quiere hacer algún comentario, puede hacerlo. Si no, déjenme compartir la pantalla de un segundo, por favor. Fabiola, pues muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes por todas sus preguntas. Igual si tienen más, pues me pueden escribir y demás, y pues ahí les Claro que sí. No se ve en apoyamos. pantalla, ¿verdad? Dice fin de la presentación. Ay, a ver. Voy a dejar de compartir porque algo salió mal. Ahora sí. Sí, no, allá. Listo. Listo, pues creo que es todo. Creo que ya no tenemos más comentarios. A ver, creo que aquí tenemos uno más. Bueno, agradecimientos. Gracias, Fabiola. Gracias a los organizadores. Gracias a ustedes. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Fabiola, por estar nuevamente con nosotros. Todavía te tenemos próximamente programada. Es un gusto que estés aquí en el seminario. Muchísimas gracias. Dejamos aquí todos los vínculos, el sitio web, todas las sesiones las anteriores las pueden ver en el canal de YouTube del instituto, bueno, del seminario también. Es su registro para constancias, las redes sociales, el grupo Facebook que está ahí de Seminarios, Entornos y Narrativas Digitales en la Academia. En ese vamos subiendo todos los materiales por unidad. Ahí subiremos próximamente los materiales de esta sesión. Y bueno, cualquier duda o comentario, por favor también está nuestro correo. Recuerden que para unirse al grupo es necesario contestar unas preguntas que son muy breves, pero es solamente para filtrar que sí seamos los que estemos interesados en el tema en el seminario. Sin más, bueno, pues entonces damos por cerrada la sesión. No sé si me escuchas. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Ok, damos por cerrada la sesión y entonces, pues los esperamos en enero, ya la próxima sesión va a ser hasta enero. Pueden consultar el programa en la página del seminario, que es bit.ly/IA, para que puedan revisar todas las sesiones que tenemos pendientes. Tenemos por ahí un par de sesiones también con Fabiola.
Y bueno, pues, y las sesiones anteriores, pues también las pueden consultar. Entonces, si gustan, ya damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias. Hasta A luego. ti, Fabiola, muchas gracias. Bye. Buen día a todos.